3 aviones, un tren, más de 20 horas de puerta a puerta. Y cuando por fin llegue a Kioto, no empiezan mis vacaciones. Empieza una cuenta atrás porque tengo exactamente 2 días para estar listos para volver a trabajar el lunes. Empezamos rumbo a Milán, tenemos muy poco tiempo de conexión, 1 hora y 50 minutos, y tenemos que salir de la terminal e ir al mostrador otra vez. Encima este vuelo ha salido con 25 minutos de retraso, así que a ver si llegamos. Hemos llegado, pero hemos tenido que correr un montón. Estamos aquí justito. Por comprar vuelo barato. Exacto, por querer ahorrar. Hemos seguido el partido de la selección con el internet del avión ahí como podíamos, pero la verdad es que ha sido complicado. Es una peli de Hanjeo, Y cuando llegamos a Shanghai vimos que tenían un pedazo de pantalla en el aeropuerto, pero ya estaba haciendo el partido de Portugal y hubiese sido mejor si hubiese sido al revés. Todavía nos falta 1 horita o así para llegar al siguiente vuelo, y lo que vamos a hacer es echarnos una siesta porque está esto bastante tranquilo y hay un montón de huecos. Y no hemos perdido el avión de milagro porque es que tenía 1 hora diferente en el reloj y otra en el móvil, y suerte que me he despertado, hemos corrido y todavía estaban embarcando porque hemos llegado 10 minutos exactos antes de que despegara el vuelo. Después de todo esto ya solo nos falta el tren del aeropuerto a Kioto y el bus urbano hasta la casa. Y aquí está nuestro home exchange, que luego os lo enseñaré, porque ahora vamos a descansar. Bueno, nos hemos desvelado, son las 4 de la mañana y nos ha dado hambre, así que vamos a un convini a buscar algo de comer. Y siendo las 4 de la mañana, ya es bastante de día. Así que nada, vamos a ir improvisando con la vida, porque intentar no tener jet lag es complicado. Ya hemos resucitado después de esta noche de desvelo. La primera noche siempre es lo mismo, jet lag, te despiertas de madrugada y en este caso nosotros salimos a comer algo. Y ahora voy a hacer un tour por la casa, que la verdad va a ser corto porque no hay mucho. Bueno, pues ahora voy a hacer un tour por la mansión que tenemos de Home Exchange. Estamos en el 4.º piso de un bloque de apartamentos aquí en Kioto y... está empezando a llover. Esta es la entrada, ¿vale? Aquí es donde te quitas los zapatos cuando entras en la casa. Y pasamos a la cocina, que es esto que podéis ver aquí. La verdad, no creo que la utilicemos mucho porque vamos a comer fuera mayormente. Y aquí no hay mucho espacio, pero también tenemos la lavadora aquí detrás escondida del perchero. Y pasamos a la habitación principal. Y esta es la habitación principal, como podéis ver. Aquí hemos tenido un problema y es que pensábamos que había una cama grande, pero solo hay una cama individual. Pero a cambio tenemos un futón doble para que vivamos la experiencia japonesa, y aquí es donde estamos durmiendo los dos. Simplemente cada día lo ponemos y luego lo recogemos a la hora de dormir. La nevera y el microondas y un pequeño armario.
Y el otro gran problema es que solo hay un puesto de trabajo y necesitamos dos. Estamos buscando alternativas y hemos encontrado una cafetería que puede ser nuestra cafetería de confianza. La tendremos que probar mañana antes de empezar a trabajar. Y tenemos esta terracita aquí, que está muy bien, aunque ahora empieza a hacer un poquito de calor. Está lloviendo y aquí se puede ver cómo la mayoría de las casas son pequeñas, estrechas. Hay un montón de gente que tiene las cosas tendidas fuera porque no cabe todo dentro. Y que es un barrio muy tranquilo, como podéis escuchar. No se escucha ni un alma, solo a mí hablando. Y por último, os voy a enseñar el baño, que es lo que más me ha dolido. Aquí tenemos un baño típico japonés, con su bañera y su váter, pero lo que más me ha dolido es que el váter no es váter japonés, es un váter normal y corriente. Y una cosa que no entendemos es este teléfono que hay aquí. No sabemos para qué sirve, ni a dónde llama. Creo que no da señal, o eso espero. Pero bueno, investigaremos más en profundidad. Y eso es toda la casa, ya no hay más. La mayoría de japoneses viven en cosas como esta que están pensados para una persona. Como podéis ver, está lloviendo y es que es época de lluvia en Kioto, bueno, en Japón en general, y dura hasta mitad de julio más o menos, así que nos faltan unos 10 días donde habrá lluvias frecuentes, pero esperemos que sean flojitas como esta y no un vendaval ahí fuerte que no podamos hacer nada. Yo también. Y ahí vamos rumbo a la cafetería a hacer el check para ver qué tal está para teletrabajar y hacer un poquito de turismo en el primer día por aquí. Como podéis ver, esto es una calle del barrio, muy tranquilo todo. Probamos la cafetería y nos gustó bastante, así que probaremos a trabajar aquí algún día seguramente, sobre todo cuando no tengamos reuniones. Azúcar, madre mía. Y lo dicho, ahora vamos a visitar un poco la ciudad a ver qué tal. Esta es una de las calles más turísticas de todo Kioto. Incluso con la lluvia está hasta arriba de gente. Vamos a comernos nuestro primer ramen y no creo que sea el último porque además la lluvia acompaña para comer ramen. Así que vamos a probar a ver qué nos dan de comer aquí. Bueno, y hacedme caso que el babero es necesario 100% porque es prácticamente imposible comer ramen y no mancharse. Así que recomendado ponérselo y pedirlo siempre. Después de comernos este ramen, seguimos un poco más, vimos este Starbucks bastante tradicional. Cenamos un poco de sushi y nos volvimos a casa para descansar. Ya tenemos el setup entero montado y la cafetería para teletrabajar mañana identificada. Primero empezaré trabajando aquí porque tengo una reunión, pero luego seguramente me vaya a echar unas cuantas horas a la cafetería. Ya con esto han pasado las 48 horas que teníamos para adaptarnos. Esperemos no tener mucho jet lag esta noche. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros y nos vemos en otro vídeo.